El Gobierno acuerda con los agentes sociales prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo. Podemos decir ya que el ADN de este Gobierno se llama diálogo social y nuevamente, les vamos a presentar el acuerdo que han suscrito los agentes sociales y lo han suscrito en tiempo, creo que raudo y además cumpliendo con un mandato. Saben que teníamos la voluntad de no agotar el tiempo de la negociación y saben además que les habíamos dicho que procurasen, en la medida de lo posible, cerrar este acuerdo antes del viernes 15. El acuerdo se cerró antes del viernes 15 y es cierto que en estos días las organizaciones sindicales y empresariales lo sometieron a debate de cada una de sus organizaciones. Afortunadamente le han dado el sí al acuerdo social y podemos ya transmitir con rotundidad que se prorrogan el sistema de ERTEs que tenemos diseñado hasta el 31 de mayo y se prorrogan enteramente con todas y cada una de las características, a pesar de que hay cambios que tanto el señor Escrivá como yo misma les vamos a explicitar ahora mismo. Por tanto, hemos actuado con responsabilidad para dar certidumbre a las empresas y también a los trabajadores. Digo que hacemos dos cosas. Para los empresarios y las empresarias de este país favorecemos ayudas y también les transmitimos certezas. Y para transmitir certezas, me atrevo a decir que lo primero que hemos de hacer es garantizar, sostener el tejido productivo tal y como lo tenemos en la actualidad, salvar las empresas y mantenerlas en activo. Pero además de mantener el tejido productivo como lo tenemos en la actualidad, hemos de renovarlo, hemos de mirar hacia el futuro y en clave de futuro hemos de dar un paso más. Un paso más, pues cuando cese la pandemia, cuando cese la crisis sanitaria, necesitamos empresas renovadas económicamente, digitalizadas, sostenibles y también redimensionadas. Necesitamos empresas que nos ayuden a construir el reto de país que tenemos. Tenemos que ir mucho más allá de esta magnífica herramienta que ya nadie pone en cuestión, que son los ERTE, pero tenemos que modernizar, como les digo, el tejido productivo y asumir el reto que en estos momentos estamos suscitando también con los restantes países europeos. Y también permítame que les diga que tras un año de Gobierno ha llegado el momento de que los empresarios y empresarias de este país confíen en este Gobierno. Confíen en este Gobierno y dejen atrás los prejuicios, que le tiendan la mano. Ha llegado el momento ya de que los empresarios y empresarias de este país, con las herramientas desplegadas, con el ejercicio presupuestario para este año, con una ingente cantidad de fondos públicos para el plan de recuperación, caminemos conjuntamente y, como les dije, abordemos el proceso de modernización de nuestro país. Tendamos exactamente la mano para que podamos seguir cambiando España. A los trabajadores y trabajadoras un mensaje de tranquilidad, de calma. Les decimos con claridad que no queremos que de esta crisis salgamos con nuevas desigualdades y justamente como no queremos nuevas desigualdades o mayores desigualdades, estamos desplegando un escudo social sin precedentes. De esta crisis, insisto, no podemos salir con más pobreza infantil, con más paro, con más precariedad o, en definitiva, pues en peores condiciones. En este sentido, les digo a los trabajadores y trabajadoras de este país que este nuevo acuerdo permite transitar quizás la crisis económica más dura que jamás hayamos conocido. El modelo de ERTEs que hoy van a conocer todos y todas ustedes despliega toda su eficacia, mantiene las características de los ERTEs anteriores, los que ya conocen, con la fuerza mayor, los ERTEs de limitación y los ERTEs de impedimento, pero sustancialmente lo que hace también es mantener los niveles de protección social que tienen los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Recordemos, le permitimos acceder al esquema, la prestación pública de desempleo, a aquellos trabajadores y trabajadoras, aunque carezcan de los requisitos de carencia. También
La prestación, la base reguladora de la prestación pública por desempleo se mantiene al 70% y no al 50%, como señalaba la legislación anterior a la que hemos diseñado conjuntamente con los agentes sociales. Mantenemos y prorrogamos las medidas, y lo quiero decir claro porque existen dudas, para colectivos muy importantes que están afectados por sectores productivos duramente golpeados. Hablo de los fijos discontinuos. Mantenemos toda la estrategia de protección en materia de desempleo para ese sector de trabajadores y trabajadoras que, siendo estable, están en este momento pues, en condiciones, como les digo, muy duras. Igualmente, también mantenemos todas las garantías del mantenimiento del empleo. Y cuando digo todas, digo todas. La cláusula del mantenimiento del empleo surge ex novo por otros 6 meses. Se mantiene la prohibición de despedir, que ya estaba recogida en el artículo 2 del Real Decreto 9/20, y, como saben también, las empresas que se acojan al mecanismo de los ERTE no podrán repartir dividendos ni tampoco podrán operar en paraísos fiscales. Y, como saben, en el último diseño de ERTEs incorporamos una disposición para que los trabajadores y trabajadoras en ERTE, digamos que tuviesen una discriminación positiva a favor de la formación. Los datos que ya tenemos, como conocen, de formación en el Ministerio de Trabajo y Economía Social son muy positivos. Cerca de 1 millón de trabajadores en ERTE pues, fueron recualificados o desplegaron algún tipo de formación en el tiempo en el que estuvieron en ERTE. Creo que la herramienta está funcionando bien, que es positiva, y, desde luego, el mensaje que queremos transmitir es de tranquilidad, de ánimo, de saber que nos quedan meses duros. Singularmente, el mes de enero, como saben ustedes, es el mes más duro en términos de empleo, pero con todo y con ello, desde luego, el desempeño y la tarea del Gobierno de España está centrada en no ensanchar la desigualdad y favorecer el mantenimiento del empleo. Lo dejo aquí para que el ministro Escrivá explique lo que tiene que ver con su ministerio. Buenas tardes. En primer lugar, unirme al agradecimiento de la ministra Yolanda Díaz ha hecho a los agentes sociales por haber creado este clima de entendimiento en el que hemos estado trabajando las últimas semanas y que ha permitido efectivamente, y también subrayo este elemento, el que con la suficiente antelación, con bastante antelación, podamos anunciar este acuerdo, lo que traslada certidumbre a los trabajadores y a las empresas del marco en el que igual vamos a funcionar en los próximos 4 meses, hasta el día 31, hasta finales de mayo, justamente cuando termina el estado de alarma. Al mismo tiempo, yo creo que esto marca de nuevo el compromiso del Gobierno con la protección de todos aquellos que se ven afectados en sus actividades económicas y sociales por la pandemia. La verdad es que la pandemia, que está trayendo efectivamente un gran sufrimiento por sus connotaciones sanitarias a muchas personas con las que tenemos que estar siempre con ellos, también está teniendo unas implicaciones económicas sobre una parte significativa de la ciudadanía, y nuestra obligación, y ha sido desde el principio, es mitigar de una forma intensa aquellos efectos económicos de la pandemia sobre trabajadores, sobre empresas que se ven afectadas por sus efectos. En este sentido, yo creo que el marco de ERTEs que se ha aprobado en esta ocasión, pues en lo sustancial mantiene el modelo el que ha estado vigente en los últimos 4 meses, y por cómo se han desenvuelto las conversaciones, yo creo que cada vez hay un convencimiento más pleno que es un sistema, un modelo que ha funcionado muy bien en unas condiciones tan complejas como los actuales. De hecho, repetimos digamos, las 3 modalidades de ERTEs, 3 y media, yo diría incluso, que han estado vigentes en estos 4 meses, seguirán vigentes en los próximos 4 meses hasta finales de mayo, por un aporte, lo que hemos venido a llamar
actividades o sectores ultraprotegidos y las actividades, la cadena de valor asociada a las mismas. Las exoneraciones se van a mantener, el esquema de exoneraciones se va a mantener como ha estado vigente en estos últimos 4 meses, con el mismo patrón. En cuanto a sectores, hemos hecho pequeños ajustes en función de las métricas que se han utilizado y hemos extendido, como ya ocurrió a partir del mes de diciembre, en el llamado Real Decreto Horeca, aquellos sectores, sobre todo en el área de la restauración, de comidas y bebidas, que se han venido incluidas, digamos, dentro de este conjunto de sectores que llamamos ultraprotegidos y que tienen la particularidad de que las exoneraciones se aplican tanto a los trabajadores inactivos como a los activos en cada una de las empresas acogidas a los ERTES. El segundo son los ERTES por impedimento, es decir, aquellas actividades que como resultado de las restricciones administrativas que se han impuesto, en este caso fundamentalmente por comunidades autónomas, en un caso por ayuntamientos, es decir, no pueden realmente realizar la actividad, pues tienen este paraguas de protección de nuevo en los próximos 4 meses, como ha estado vigente hasta ahora. Y finalmente, los ERTES de limitación, que son aquellas actividades que impiden parcialmente desarrollar actividades económicas y que también llevan aparejado imposibilidad de desarrollar el trabajo para alguno de los empleados, de los trabajadores, y también aquí tenemos un esquema de protección similar al que, bueno, prácticamente idéntico al que ha estado vigente en estos últimos 4 meses. Por tanto, el modelo se replica en sus elementos sustanciales. Yo creo que lo que pone de manifiesto este consenso que ha habido en mantener este modelo es la capacidad que hemos tenido entre todos en este ya casi 10 meses en el que estamos con este marco, de ir adaptándonos a las condiciones cambiantes de la pandemia, también desde el punto de vista de las restricciones administrativas e impacto en la actividad económica en cada momento. Esta flexibilidad del esquema yo creo que está reconocido y nos ha llevado, digamos, a esta facilidad a la hora de alcanzar un acuerdo con la suficiente antelación. Finalmente, también me gustaría indicar que hemos llegado a un acuerdo con las asociaciones de autónomos, ultimado en los últimos días. Tenemos que trasladar sus sugerencias al Real Decreto Ley, que en su momento aprobamos, pero el acuerdo es pleno con ellas, para extender también el esquema de protección de los autónomos hasta el 31 de mayo. Exactamente igual como hemos hecho los ERTES, con un marco muy similar al actual, también con algunos ajustes en función de las nuevas condiciones que se han venido a manifestar. Y yo creo que nos ponemos a disposición de ustedes para cualquier cuestión que nos quieran plantear. Me he olvidado de una cosa. Por favor. Y era que lo único que incorporamos de modificación es una simplificación administrativa para que lo conozcan y también las personas que nos escuchen, y es que en los ERTES que ha definido el ministro Escrivá no tendrán que volver a presentar una reclamación colectiva, simplemente tendrán que comunicar que continúa el ERTE. Digo esto porque es un hecho importante y simplifica la gestión de los expedientes. Limitaciones, sí. Limitativos, sí. Correcto. Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo quería una pregunta para los dos ministros. ¿Ya tienen entonces el sí definitivo de los sindicatos, que esta mañana en una rueda de prensa que andaban un poco dudando sobre la última versión y que tenían que repasarla? Y al ministro Escrivá en concreto, viendo la rueda de prensa de la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dicho que en la documentación remitida a Bruselas no estaría el alargamiento del periodo de cómputo hasta los 35 años. Me gustaría saber que, si no es así, y si es como ha dicho la ministra portavoz, ¿qué es lo que habrían incluido para comprometer con Bruselas esa contención del gasto? Gracias. Respecto a la primera pregunta, yo creo que los sindicatos nos han manifestado. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí, inequívocamente, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, yo no. Es decir, nunca me habrán oído hablar de 35 años o de lo que yo siempre he hablado, y lo manifesté incluso este fin de semana en una entrevista que me hicieron, es que lo que nosotros estamos trabajando, y así ha quedado claramente reflejado consistentemente en el componente que se llama reforma de pensiones, que se ha enviado a la Comisión Europea, es
los trabajos que tenemos que hacer y que tenemos que discutir con los agentes sociales en su momento para trasladar distintas recomendaciones del Pacto de Toledo, que todas ellas confluyen en una misma dirección. Por un lado, mejorar la contributividad del sistema; por otro lado, analizar las trayectorias laborales de determinados tipos de colectivos que han tenido lagunas y que hay que ver cómo se puede paliar los problemas de equidad que eso plantea, o que han tenido carreras particularmente cortas al principio o al final, la situación de los jóvenes, la situación de las mujeres, es decir, todo ello en un marco general, digamos, en que los principios de contributividad, que no me sale la palabra, el principio de suficiencia, el principio de equidad y el principio, todos ellos se enmarquen conjuntamente. Nosotros no hemos todavía completado unos cálculos complejos que requiere analizar todos estos temas en términos de lo que es su efecto sobre los distintos colectivos que van a recibir una pensión en el futuro. Cuando tengamos hechos los cálculos, que como digo, los compartiremos en primer lugar con los agentes sociales, y eso es lo que hemos trasladado a Bruselas y es lo que siempre hemos manifestado. Hola, ministros, ¿qué tal? Eduardo Ortega, de Invertia. Primero, para la ministra Yolanda Díaz, en la misma dirección un poco que acaba de contestar el ministro Escrivá, también se ha mandado la ficha de la reforma del mercado laboral. Me gustaría, por favor, si fuera posible, que definiera los aspectos prioritarios que se han comprometido con Bruselas para la citada reforma, y también, precisamente en esta dirección, ya se ha cerrado una de las principales negociaciones que había en perspectiva. No sé si habrá que retomarla en mayo, habrá que verlo, pero me gustaría saber cuáles son los próximos objetivos del diálogo social por parte del Ministerio de Trabajo, y en particular, si se plantean legislar directamente y sin acuerdo en la ley Rider, que es un asunto que está perennemente, ¿no?, en el diálogo social, pero no se termina de cerrar. Y con el ministro Escrivá, tan solo una cuestión muy rápida. Me gustaría saber si podría definir un poco mejor, de una manera un poquito más concreta, esas recetas que se han trasladado a Bruselas. No sé si nos podría definir los puntos principales. Y también tenía una duda más. Los sindicatos han comentado que usted ya les ha presentado una idea, por decirlo de alguna manera, para la revalorización de las pensiones que iría más allá del IPC. ¿Nos podría comentar cuál es esa receta que va un poco más allá del IPC? Alguna vez usted lo ha comentado, pero tampoco lo ha concretado. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezando por el final de la pregunta, en esta casa el mecanismo, como lo he dicho hace un minuto, y ya creo que es la marca del Gobierno, el ADN, es el diálogo social. Y vuelvo a repetir que el diálogo social es un proceso. Lo que nos exigen las normas internacionales y a lo que nos mandata nuestro texto constitucional es a dialogar y a permitir que los agentes económico-sociales de nuestro país puedan formar parte del proceso de deliberación y diseño de cada una de las normas que tengan impacto social y económico. Es un proceso y después el diálogo social puede terminar con acuerdo tripartito, como es el caso de hoy, con acuerdo bipartito, como fue en dos grandes normas que tienen que ver con la vida de la mitad de la población trabajadora, que somos las mujeres, la transparencia retributiva y los planes de igualdad entre empresas. Puede acabar con acuerdo en una parte o puede acabar de otra manera. Lo importante es el mecanismo, el diálogo social. Y ya les anticipo que todas las reformas estructurales que hemos enviado, y además mostramos satisfacción en nombre del Gobierno a Bruselas para ser capaces de cambiar la patología del mercado laboral español, se van a hacer con diálogo social. Siempre digo que a mí me gustaría que el diálogo social ojalá termine siempre con acuerdo, pero soy muy consciente, y así lo conocen ustedes, la historia del Ministerio de Trabajo de nuestro país no siempre es así, y ya hemos tenido en este año ejemplos y modalidades distintas de diálogo social. Sí quiero referir que los organismos internacionales están saludando al Gobierno de España por el despliegue y la estrategia de diálogo social. Por tanto, continuaremos, insisto, es el ADN del Gobierno de España, pues transitar a través del diálogo social. En segundo lugar, ¿va a legislar el Gobierno en atención a la regulación que tenemos en una mesa de diálogo social que creo que se reúne mañana de nuevo? Bueno, justamente esta medida es una de las que hemos remitido a Europa para ser capaces
de abordar uno de los factores de mayor vulnerabilidad que tenemos, no en nuestro país, sino, me consta, en todos los países de la Unión. Recuerden que el 3 de diciembre del pasado año hubo un EBSCO que, con carácter monográfico, se dedicó a la protección y al diseño legislativo de los trabajadores en las plataformas. Y creo que en nuestro país no hay discusión alguna respecto de cómo debe de diseñarse la protección de los mismos. Digo porque cuando habla el Tribunal Supremo, creo que nos gustará más o menos la sentencia a cada una de las partes, pero es evidente que el Gobierno de España, igual que los gobiernos autonómicos, han de legislar respetando el contenido de su doctrina. Por tanto, mañana les diremos y, desde luego, insisto, es una de las reformas que se han enviado a Bruselas. Les digo rápidamente que son 17 reformas estructurales en varios bloques que pueden conocer, y además las hemos explicitado. Un bloque que tiene que ver con la reformulación completa de las políticas activas de empleo y, por tanto, las reformas estructurales que van vinculadas a ello. Se pueden imaginar de qué normas estamos hablando. Otro gran bloque que tiene que ver con la formación, y también se pueden imaginar de qué reformas legislativas estamos hablando. Un tercer bloque que tiene que ver con la modernización del mercado de trabajo de nuestro país y abordar, quizás el más complejo, las patologías que tenemos tras 36 años en nuestro país, 42 años de democracia, 52 reformas laborales, todas y cada una de ellas en la misma y única dirección y todas y cada una de ellas consolidando un modelo que, como saben, tiene unas enormes deficiencias, fundamentalmente una tasa de paro estructural inaceptable, una tasa de paro juvenil inaceptable, unas tasas de temporalidad que no son asumibles, de rotación y de parcialidad que nos hacen esencialmente diferentes. Pues esto es la gran tarea que tiene el Gobierno de España y la gran tarea, son conocedores y además son corresponsables los agentes sociales de nuestro país. También hemos de abordar la modernización de la negociación colectiva y, obviamente, si estamos hablando de las relaciones laborales del siglo XXI, lo que hemos de hacer es acomodar el nivel de negociación a las necesidades, al marco legislativo justamente del siglo XXI. Y hemos de hacerlo todo, además, con una reforma que es en profundidad y que es la señal de todo el Gobierno, que es evaluar todas y cada una de las políticas públicas que despleguemos. Lo que ya sabemos es lo que no funciona. Y lo que no funciona es tener 169 millones de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo desde el año 2012. Lo que no funciona es que tengamos en el año 2019 más de 6 millones de contratos que son de una duración inferior a 7 días. Esto es justamente lo que tenemos que cambiar. Y créanme que me consta que los agentes sociales, sabiendo del gran reto que tenemos, creo que están razonablemente satisfechos. Con todos y todas coincidimos en el diagnóstico de las reformas que hemos puesto encima de la mesa desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y ahora lo que nos toca, en un tiempo que ha de ser veloz, ya también lo conocen, emprender estas reformas. Me quedo con lo importante, y es que coincidimos el diagnóstico, coincidimos en que estas son las tareas que tenemos que abordar y, desde luego, vamos con la mejor de las voluntades a negociar a la Comisión Europea con los mejores equipos y con la convicción de que nuestro país merece no solo una oportunidad, sino que merece hacer por una vez las políticas que parece que en otros estados han funcionado. Por tanto, con ánimo, con mucho estímulo y con unos equipos técnicos, algunos nos acompañan aquí, que, permítanme decirlo, son de los mejores de nuestro país. Saben de lo que hablan y saben lo que tenemos que hacer para abordar las deficiencias absolutamente patológicas del mercado de trabajo de nuestro país. Sí. Quizá antes de abordar el tema que me ha planteado del componente de reformas de pensiones, añadir un único elemento, dado que estamos hoy aquí celebrando el acuerdo que hemos alcanzado con los agentes sociales en el ámbito de los ERTEs, digamos, de los mecanismos de protección de empleo. Uno de los elementos incluidos en esas reformas es
modernizar, digamos, no en una situación coyuntural como es la pandemia en este momento, sino para las situaciones que se produzcan ya en una situación de normalidad y ante situaciones transitorias de caída de demanda, de caída de actividad en empresas, que el sistema de flexibilidad interna que supone el modelo de ERTE sea un mecanismo mucho más eficaz de lo que ha sido en el pasado en situaciones de normalidad, para evitar que la solución ante este tipo de situaciones sea el despido y la pérdida del trabajo. Por lo tanto, ese será un elemento que estará en el diálogo social y es parte del marco en el que nos estamos pensando desenvolver hacia adelante. Respecto al ámbito de pensiones, pues lo principal es lo que tenemos, lo que hemos trasladado a las autoridades europeas, a la Comisión Europea, es simplemente el reflejo de cómo vamos a ir desplegando las distintas recomendaciones acordadas por el Parlamento en el Pacto de Toledo. Recuerdo que con solo 2 votos en contra en todo el Parlamento. Todas esas recomendaciones, que son amplias, requieren una concreción. De hecho, en la Ley de Presupuestos ya hemos avanzado en 2 áreas concretas, lo que llamamos los gastos impropios. Hay que tener en cuenta que en los presupuestos generales del Estado de este año 14.000 millones de euros se refuerzan estructuralmente la seguridad social en todo un conjunto de gastos que no son que está asumiendo la Seguridad Social y que corresponden, digamos, asumidos por los presupuestos generales del Estado y por la Administración del Estado, no son parte del elemento contributivo de la Seguridad Social. Esto queda ya reflejado como una reforma que hay que completar en los próximos años, pero que de los 18.000 millones ya 14.000 se han abordado ya en los presupuestos generales del 2021. Y, en segundo lugar, todo lo que es el compromiso en el marco de lo que es el impulso de los planes colectivos de empleo. En este momento, la parte más sustancial de la reforma la estamos discutiendo en detalle con los agentes sociales y, por eso, mientras esté algo en discusión, permítame que yo no entre en detalles. Pero, evidentemente, un elemento central, como no puede ser de otra manera, de ese diálogo que estamos teniendo y de esos acuerdos que estamos intentando llegar con los agentes sociales, es el mecanismo por el cual se va a preservar de una forma permanente y hacia adelante, y es el principal elemento que hay que transmitir a todos los pensionistas de este país, que es que el poder adquisitivo de las pensiones va a quedar garantizado, y va a quedar garantizado ante cualquier situación y ante cualquier horizonte. La forma concreta, permítanme, esperemos, hemos presentado varias opciones a los agentes sociales, nos han hecho observaciones, creo que no es el momento de que anticipe algo que muy pronto lo vamos a saber. En ese contexto también de diálogo con los agentes sociales estamos hablando de los mecanismos para hacer que la edad efectiva de jubilación se vaya acercando a la edad legal por mecanismos voluntarios, bien reforzando, digamos, los mecanismos de desincentivo a la obligación, a la jubilación voluntaria anticipada, o bien lo que tiene que ver con la jubilación obligatoria. El mecanismo, los modelos actuales son regresivos y hemos trasladado a los agentes sociales formas para que esto se revierta. Y después, en España tenemos una situación de muy poco incentivo a lo que llamamos la jubilación demorada. Dar posibilidades e incentivos a aquellos que quieren y tienen la posibilidad de prolongar su vida laboral más allá de la edad legal. También hemos presentado a los agentes sociales un conjunto de propuestas que se van a ir afinando en los próximos días, y yo creo que debemos estar convencidos de que el acuerdo va a ser rápido. Esta es la esencia de la reforma. Después hay otros elementos, digamos, más secundarios, que abriremos una discusión con los agentes sociales una vez que terminemos este primer bloque, y así lo hemos trasladado a las autoridades europeas, donde, por ejemplo, pues se incluyen elementos tan importantes como un acuerdo que también tenemos que tener, no solamente en el ámbito de los agentes sociales en la mesa principal, sino también con las asociaciones de autónomos, que es que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Este es un elemento muy importante. Vamos a derogar el factor de sostenibilidad y tenemos un compromiso de darle una vuelta a factor de solidaridad intergeneracional bajo determinados esquemas que en este momento estamos diseñando y que tenemos que trasladar a los agentes sociales. Y todos aquellos elementos que tienen que ver con la contributividad también le vamos a dar una vuelta, y sobre todo vamos a estudiar con mucho detalle situaciones que nos ha pedido el Pacto de Toledo, de carreras laborales muy largas o carreras laborales con lagunas, carreras cortas, para que el sistema sea mucho más equitativo. Tenemos un sistema que estaba pensado en una carrera laboral que empezaba linealmente en un momento del tiempo y que iba increciendo hasta el final de la vida laboral, con ingresos crecientes. Ese modelo ya tiene muchísimas, digamos, excepciones.
de personas que tienen carreras laborales mucho más discontinuas, al principio, al final. Y, por supuesto, me gustaría anticipar que probablemente la primera medida que vamos a tomar, y que ya está prácticamente ultimada con las sociales, es un nuevo complemento de maternidad que realmente retome el espíritu original de que, digamos, cierre la brecha de género de pensiones que existe en el sistema y que no es aceptable y que, por un diseño inadecuado en el pasado, pues se ha visto, digamos, aguada como resultado de las sentencias del Tribunal Europeo. Estos son, digamos, en ese ámbito, las reformas principales que vamos a abordar. ¿Sí? ¿Hola? ¿Puedo preguntar? Sí. Soy Miguel Valverde, de Expansión. ¿Me oye bien? Sí. Sí. No. Ministra, tengo una pregunta. La pregunta es para los dos. Ya sé que ha dicho usted que se mantiene la cláusula de empleo y que todos en esta sala y todos estamos hablando, y las exoneraciones y las penalizaciones a las empresas, digamos, por despedir antes de plazo. Quería saber, ¿eso al final se mantiene así? Perdone que insista, ¿se mantiene literalmente así? Porque esta mañana había una cierta confusión, creo, entre los empresarios sobre esta cuestión. Si al final se mantienen las cosas tal y como están. Y quería pedirle también al ministro de Seguridad Social, al señor Escrivá, por favor, si puede detallarnos un poquito el acuerdo con los autónomos. Y muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Miguel. Muy rápidamente. Sí, se mantiene la cláusula del mantenimiento del empleo, igual que las restantes cláusulas del acuerdo, excepto las que les hemos expuesto el ministro Escrivá y yo, que son las nuevas CNAEs que se incorporan, así como el trámite burocrático. Todo se mantiene en idéntico tenor literal al último Real Decreto Ley, el 30/2020. Por tanto, la cláusula del mantenimiento del empleo permanece como obligatoria para todas las empresas que se acojan a ERTE, lo hace por un plazo de 6 meses y, además, nace ex novo. Lo digo con claridad, igual que la cláusula que impide despedir por causa COVID, como señalaba el artículo 2 del Real Decreto 9 del año 2020. Por tanto, todas estas cláusulas se prorrogan en su estricta literalidad. Sobre el acuerdo de autónomos, permítame que, como hemos recibido algunas sugerencias de detalle que tenemos todavía que evaluar y que requieren algunos ajustes técnicos en coeficientes, lo fundamental, lo que tienen que entender todos, es que el marco en el que hemos estado operando en los últimos 4 meses, en las dos modalidades de prestación a los que podían adherirse los autónomos, se mantiene básicamente inalterable y que ha permitido proteger a algo más de 350.000 autónomos durante todo este periodo y que ha permitido, permítame que añada, que en este momento, en términos de afiliación a la Seguridad Social, hay más autónomos afiliados que hace un año. Pongan ustedes ese punto de referencia con el contraste con la crisis anterior. Pregunta ahora Alicia Rodríguez, de La Vanguardia. Gracias. Quería hacerles un par de preguntas. Primero, quería saber si hay algún cálculo sobre el coste de la prórroga, tanto para los ERTE como para los autónomos, de enero a mayo. Después quería preguntarle a la ministra Díaz si en el documento enviado a Bruselas están todos los puntos recogidos sobre cambios laborales que estaban en el acuerdo de coalición. Y después al ministro Escrivá quería preguntarle, ha hablado precisamente de aumentar el aspecto contributivo. Yo también tengo problemas con la palabra. Contributividad. Entonces, contributividad. Muy bien. Pues quería saber, en este abanico que se abre, ¿está descartado elevar el periodo de cotización a tener en cuenta en el cálculo de los nuevos pensionistas? Sí.
Le voy a hablar del cálculo en materia de prestaciones públicas y el ministro le va a dar también las exoneraciones. Aproximadamente son a razón de 700 millones de euros al mes, por tanto hacemos una proyección de 3.500 millones de euros. Todo esto, como saben, goza de la enorme incertidumbre de saber cuántos expedientes vamos a tener. En segundo lugar, la pregunta que formula, ¿se recoge lo mantenido en el acuerdo de Gobierno en cuanto a las reformas que se han de suscitar del mercado de trabajo español? Sí, se recoge literalmente. Incluso, permítanme, quizás con mayor empeño, porque, como les señalaba antes, pues tenemos dos nuevas sentencias y alguna sentencia más que viene del TJUE que abundan en la necesaria dirección de lo que hemos de hacer y, sobre todo, porque piensen que el espíritu de las reformas estructurales que estamos planteando coincide exactamente con el tenor literal de las recomendaciones que el Consejo lleva haciendo de manera reiterada al Gobierno español sin que se atiendan. Piensen que estamos, digamos que, bueno, con la llamada permanente de la Comisión acerca de la necesidad de corregir la dualidad del mercado de trabajo, su segmentación, su precariedad y, como decimos, la temporalidad y muchos otros elementos. Por tanto, a la pregunta, sí, se cumple con el acuerdo de Gobierno y se remite, además, en el marco de las recomendaciones que el Consejo ha hecho al Reino de España. Respecto al coste del fiscal estimado en lo que tiene que ver con las exoneraciones, es aproximadamente, con las incertidumbres correspondientes, de unos 400 millones de euros al mes durante cada uno de los próximos, algo más de 1.500 millones de euros. Ese sería el coste estimado. En el caso de los autónomos, permítame que, como hemos terminado de cerrar esta mañana y estamos todavía ajustando, les pasaremos la cifra en cuanto la tengamos más afinada. Tampoco quiero... y habrá que hacer también un ejercicio de ver a cuántos autónomos afecta, porque hemos tenido fluctuaciones en el tercer trimestre, 150.000 a 350.000. Habrá que ver un poco cuál es la dinámica, digamos, cuál es la tendencia que esperamos de los autónomos. Y a la pregunta sobre la contributividad, es decir, es que yo creo que esta es una aproximación errónea al tema que ustedes me plantean. Realmente, cuando nosotros tenemos que mirar y estudiar la situación en la que se encuentran distintos tipos, todos los potenciales pensionistas hacia adelante, hay que mirar los historiales, los periodos, y hay que mirarlo a determinados horizontes, ver qué pasa con las lagunas, qué pasa con la situación antes y después, y por tanto no es un ejercicio mecánico en ningún caso que tenga que ver con un año más o un año menos. Hay que hacer cálculos y estudios que estamos trabajando y que no son fáciles y que nunca se han hecho con precisión, para ver exactamente las nuevas realidades en el mercado de trabajo, cómo afectan, porque el objetivo fundamental es que el sistema de pensiones mantenga su nivel de suficiencia, pero al mismo tiempo pueda ser más equitativo y sea sostenible. Ese es un poco lo que nos está pidiendo el Pacto de Toledo en recomendaciones como la 5 o la 11, y que tenemos que combinar con distintos cálculos y elementos, y esto siempre ha sido así. Entonces, no es esta aproximación que se viene, si un año más, un año menos, no es la forma en que nosotros enfocamos este tema. Y cuando tengamos los números, cuando tengamos los cálculos, cuando podamos ofrecérselos primero a los agentes sociales y después a todo el mundo, ya se darán cuenta un poco de lo que estamos hablando. Sí, la próxima es para Olga Rodríguez, de El Independiente. Hola, buenas tardes, ministros. A mí me gustaría preguntar, puede que lo hayan comentado al principio, pero tenía algún problema con el sonido. No sé si pueden decir a grandes rasgos qué CENAE se han incluido en estos sectores ultraprotegidos, a grandes rasgos. Y luego les quería preguntar también cómo valoran las movilizaciones anunciadas esta mañana por los sindicatos, e insistir, aunque han preguntado algunos compañeros, qué fechas se manejan tanto para retomar la negociación de la subida del SMI como para la reforma laboral. No sé si estamos hablando de semanas, de meses, ver un poco qué calendario manejan para estas mesas. Gracias. Sí, la pregunta concreta sobre son 3 CENAEs las que se incorporan y que publicaremos, como hemos hecho en el pasado, en la web todas las CENAEs correspondientes, de las 500 CENAEs a 4 dígitos, y son concretamente campings y aparcamientos para caravanas, alquiler de medios de navegación y actividades de mantenimiento físico. Sí, en relación a las preguntas que formulaba,
al anuncio de movilizaciones de los sindicatos de clase de este país, desde luego máximo respeto, y las democracias robustas se caracterizan justamente porque distintos sectores y, por supuesto, trabajadores y trabajadoras se movilicen. Por tanto, respeto absoluto. En cuanto al timing de la negociación, pues como decía, mañana mismo en esta casa estamos dialogando permanentemente y hoy mismo también se está trabajando. Mañana seguimos con los riders y en cuanto terminemos con los riders empezamos con pues la panoplia de reformas estructurales que hemos remitido a Europa. Piensen que ayer mismo hubo una mesa de diálogo social sobre políticas activas, es decir, que parte de las medidas que hemos remitido a Europa bueno, ya están siendo sometidas al diálogo social. Las que tienen que ver con las políticas activas es un bloque importante de cambios legislativos y estamos casi terminando el diálogo social sobre las mismas. Llevamos ya algunos meses, la estrategia de empleo juvenil, entre otras, la estrategia de activación por el empleo y, lógicamente, las leyes que van vinculadas a estas normas. Por tanto, ya les digo, con naturalidad, y sí que les anticipo y sin desvelar nada que, bueno, me consta que los agentes también van a hacer ellos bipartitamente una evaluación de cómo les gustaría que fuera este proceso, ¿de acuerdo? Esto lo dejo aquí al objeto de que ellos mismos señalen cómo quieren que transitemos estas reformas. Ya les digo, algunas ya están, bueno, ya están siendo sometidas a diálogo social. Tres de las normas que remitimos como reformas estructurales, que fueron muy saludadas en la Unión, ya están desarrolladas: la ley reguladora del trabajo a distancia y las normas relativas a la transparencia retributiva y a los planes de igualdad en las empresas, que, por cierto, como saben, bueno, pues entraron en vigor hace escasos días. Por tanto, en fin, que les iremos contando cómo vamos, sobre todo, avanzando en esas múltiples mesas de diálogo social que en esta casa están abiertas. Sí, la próxima pregunta es de Laura Olías, de eldiario.es. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Sí. Sí, buenas tardes, ministros. Quería hacerles algunas preguntas. Por un lado, a la ministra Díaz le quería preguntar sobre el acuerdo de los ERTE. Ha explicitado que el tema de la cláusula de salvaguarda del empleo va a quedar plasmada en el decreto como estaba, intacta. Pero le quiero preguntar por la interpretación que hace el Gobierno de qué ocurre cuando la empresa incumple esa cláusula de salvaguarda, si se va a seguir interpretando de manera que la empresa deba devolver todas pues las cotizaciones que se ha ahorrado y no solo la del trabajador despedido en ese periodo de 6 meses. Además, le quería preguntar, un poco a propósito de la pregunta de mi compañera Olga, en cuanto a fechas, si el Gobierno se plantea alguna fecha para volver a evaluar la subida del SMI si los sindicales no llegan a un acuerdo al respecto, que ya los sindicatos han dicho que creen que no será posible. Y, por otro lado, le quería preguntar al ministro Escrivá respecto a lo que ha mencionado que se ha incluido en la ficha de reforma de pensiones a Bruselas, el tema de la cotización de autónomos, la reforma de la cotización de autónomos para que se adapte a sus ingresos reales, si tienen un poco un horizonte de aprobación de esta medida, igual que en pensiones mencionó el otro día en una entrevista que esperaba que a inicio de 2022 estuviera ya en marcha, pues saber si tienen un horizonte para la aplicación de la cotización por ingresos reales. Gracias. Gracias, Laura. Y perdón que antes me olvidé de contestar a la pregunta del salario mínimo. Como saben, el debate sobre el salario mínimo sigue abierto, sujeto al diálogo social, y también les informaremos cuando avancemos en el mismo. Y Laura, y a todas las personas que habéis preguntado, también lo hacía Miguel, veréis, cuando tengáis el texto, veréis que se prorroga el Real Decreto 30/2020. Por tanto, insisto, el tenor literal de cada uno de los preceptos, veréis singularmente la discutida cláusula del mantenimiento del empleo, que va exactamente igual. Y una consideración: el Gobierno no interpreta, interpretan los funcionarios y funcionarias públicas. El Gobierno, desde luego, no puede hacerlo. Respecto a la pregunta sobre
la transición a un modelo en el cual los autónomos coticen por sus ingresos reales, nuestra aspiración efectivamente es que ya en 2022 este marco esté operativo. Puede ocurrir que no se aplique sobre todos los autónomos, porque dentro de los autónomos hay distintas categorías, por así decirlo, donde no siempre se produce un engarce completo entre la dimensión fiscal y la dimensión, digamos, de las cotizaciones a la seguridad social. Por lo tanto, empezaremos progresivamente, pero yo diría que el grueso, nuestra aspiración es que el grueso de los autónomos, digamos, empiecen ya a cotizar. Lo haremos quizá incluso con un esquema progresivo en el tiempo para evitar cualquier tipo de desajuste que no genere ningún problema de gestión administrativa a nadie, pero nuestra aspiración es hacerlo ya en el 2022. Y la última pregunta es para Juan de Portillo, de 5 días. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias por la rueda de prensa. Yo tenía varias cuestiones. Por un lado, quería insistirle a la ministra de Trabajo en la cuestión que planteaba mi compañera Interior. Como decía, la cláusula de salvaguarda del empleo, incluida los ERTE, no varía en absoluto, pero desde la patronal se está interpretando que la mención que se hace a la proporcionalidad de las medidas de devolución de las ayudas recibidas permitiría modular el grado de devolución que habría que realizar en función de si se trata de un trabajador despedido, devolver solo las de ese trabajador, o de un determinado núcleo de trabajo, pero no los de toda una empresa en los que haya varios. Me gustaría saber, más allá de que está pendiente una interpretación de funcionarios, ¿qué entiende el Gobierno que está redactado ahí? Si la devolución es total o se abre a la interpretación, si el Gobierno cree que eso está pendiente de interpretar o que está claramente redactado. Por otro lado, quería preguntarle al ministro Escrivá por la reforma de las pensiones que se ha comunicado a la Unión Europea. Me gustaría saber cuál de las medidas o qué paquete de las medidas que sí que se han concretado permitiría garantizar la sostenibilidad del sistema como tal. Y, en particular, quería saber qué fechas se han comprometido con la Unión Europea para poner en marcha ese paquete de medidas y, por tanto, qué calendario hay para consensuarlas antes de su puesta en marcha. Y, por último, una conjunta, porque probablemente haya sido error mío, pero me ha parecido que ha habido un baile con el coste de la prórroga de los ERTE. Quería saber si me podían concretar cuál va a ser el coste público de la prórroga, que quizá lo he cogido yo mal. Sí, sumamos los dos. Unos 5.500 millones. 5.000 con la suma. 5.000 largos. No, 4 meses. 4 meses. 4 meses. Nada, vuelvo a señalar. Decimos en el derecho que donde hay papeles las barbas se callan. Yo creo que es mejor que ustedes lean el texto y cuando lo lean verán cómo queda redactada la cláusula que denominamos de salvaguarda del empleo y también la cláusula que permite prohíbe despedir por causa COVID. Por tanto, insisto, su tenor literal queda como estaba en el Real Decreto 30/2020 y en los antecedentes decretos, en los que, por cierto, siempre la patronal española ha discutido esta cuestión y finalmente siempre se ha mantenido igual. Y, insisto, el Gobierno no interpreta, interpretan pues funcionarios y funcionarias públicas y los tribunales españoles. Respecto al calendario, bueno, primero, es decir, como no puede ser de otra forma, cuando estamos hablando de la reforma del sistema de pensiones en España, es un paquete y, por lo tanto, todos los principios, el de sostenibilidad, el de suficiencia, el de equidad, hay que evaluarlos en la integridad de las distintas medidas que además interaccionan entre sí. Por lo tanto, no es posible hacer un análisis específico, como a veces se aproxima de una medida u otra, sino mirar en todo su conjunto. Y así habrá que evaluarlo en su momento. Desde el punto de vista del calendario, nuestra aspiración es que, quizá en 2 fases, aquellos aspectos de la Ley General de Seguridad Social que hay que modificar se lleven al Parlamento a lo largo, claramente, del año 2021. Y nuestra aspiración incluso es que se avance el proceso parlamentario de forma sustancial, si no completa, en este año. Gracias.